Shana Tová. Qué bueno que estamos todos aquí reunidos en este momento tan especial, en esta cita divina. ¿Ok? Venimos a exaltar y bendecir el nombre del Eterno, a cumplir con el mandamiento que dice que debemos de escuchar el sonido del shofar. Así que estamos todos con un mismo sentir, con un mismo corazón, y les voy a pedir por favor que me acompañen y vamos a darle gracias al Eterno por la posibilidad de haber llegado hasta este lugar. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo, creador de la tierra, Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Venimos hoy, Señor, delante de ti, Padre, dándote gracias, Señor, porque podemos estar como comunidad juntos, Señor, en esta cita divina, Señor, en Yom Teruah. Venimos delante de ti reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, como el Dios que hemos hecho pactos, Señor, y en el que debemos obediencia, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, para levantar tu nombre, para honrarte, Señor, con todo lo que somos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han podido llegar aquí, Señor, y los que están en camino, y aquellos también, Señor, que están por medio de las redes sociales, Señor, por medio del internet. Te pido, Eterno, que a cada uno de ellos, Señor, les hagas una visita especial, Señor, hoy en día, que cuando escuchemos, Señor, el shofar, que se despierten esos espíritus dentro nuestro, para que aprendamos a afinar nuestro oído, Señor, a escuchar el sonido, Señor, de la trompeta, del shofar, cuando suene el gran shofar y sea la revelación del Hijo de Dios. Señor, estamos confiados en ti, Señor, esperando ese momento ansiadamente. Y también te damos gracias, Eterno, por la oportunidad que aún todavía, con tu inmensa misericordia, nos das, Señor, para comenzar un nuevo año, Señor, haciendo tu voluntad, siendo, Señor, mejores nosotros, haciendo nuestra mejor versión, Señor, y te pedimos, Eterno, que nos acompañe, que nos ministres, que nos guíes, Señor, y que nos ayudes siempre a honrar tu nombre, a representarte como pueblo, como reino, Señor, porque te reconocemos, Señor, de palabra, pero también queremos reconocerte en nuestras obras, Señor. Así, Señor, el mundo pueda ver quiénes somos por medio de nuestras obras y honrar tu nombre, porque sabemos que tenemos un Dios que es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Eterno, te pido, Señor, que en estos 10 días que vienen, Señor, como se dice en tu palabra, Señor, días de asombro, días que tenemos que estar preparados para presentarnos, Señor, el día del juicio delante de ti, Señor. Que sea, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, escuchando, Señor, haciendo silencio y escuchando tu voz, tu guía, y trayéndonos a arrepentimiento si hay algo que arrepentirse, Señor, para presentarnos preparados delante de ti, que tú nos mires con misericordia, Señor, y escribas nuestros nombres en el libro de la vida. Te damos gracias por el Mesías de Yeshua. Gracias porque Él nos justifica y nos da, Señor, la posibilidad de pararnos delante de ti en este día, Señor. Gracias, mi Rey. Te pedimos, Eterno, que tú guíes este servicio, que guíes al pastor en todo lo que vamos a hacer, Señor, y que todos salgamos renovados, vivificados, Señor, y que el sonido del shofar, como dije antes, penetre dentro de nuestros corazones hasta nuestros tuétanos, Señor. Remueva nuestro espíritu, Señor, y que volvamos a la vida, que volvamos, Señor, a la vida verdadera, a la obediencia, a tu palabra y a la honra a tu nombre. Te damos gracias por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Shalom a todos. Qué silencio. Bienvenidos a Casa de Israel. Espero que se regocijen hoy. Hoy es un día de regocijo, claro que sí. Es un día de gozarnos, el día de escuchar el gran sonido del shofar y esperamos ansiosamente, deseamos que nuestro Mesías venga, ¿verdad que sí? Y en este día, un día como hoy, vamos a escuchar esa anunciación. Así que prepárese, puede ser que sea hoy. El día no ha terminado, así que prepárese y regocíjese. Que si el Señor viene y si lo escuchamos el sonido del shofar, nos hallen haciendo lo correcto. Amén. Adorando a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Así que gózate, Israel. Aleluya.
Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. 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 Eso es con gozo, con alegría. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Esperamos a Yeshua. Que venga pronto. ¡Vamos! Cantamos, dice Yeshua. Hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. Yeshua, hey, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. Eso, pueblo, regocíjate. Este es el día que el Señor ha hecho. Me gozaré, dice. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. 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 Eso, pueblo. Vamos todo el mundo diciendo Yeshua. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua Aleluya, HaMashiach. pueblo, vamos. Eso es. Me gozaré. Y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Aleluya. Él vive para siempre. Aleluya, porque el rey viene. El rey se acerca. Aleluya. ¿Dónde está la iglesia?
Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido es Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que venga pronto, pronto, pronto. Yo sé que por un lado nos da como ese frío olímpico, pero qué hermoso saber cuando ya Él esté reinando, cuando ya la ley salga de Jerusalén. Vamos pronto, pueblo, corriendo hacia el monte de Elohim. Aleluya. Ven a tu lugar de reposo, con fortaleza y poder. Los que somos justificados hemos de cantar con gozo
has escogido a Sión para tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hiciste un pacto con Abraham, tu convenio cumplirás. Y en tu gloria en Jerusalén nos diste el Cordero Pascual. Has escogido son para tu exaltación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. Tu amor es para siempre. 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 Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria. Postrémonos ante la gloria. Postrémonos ante la gloria de Animami, ven emuna shelema. Beria Hamashiach. Animami, ven emuna shelema. Beria Hamashiach. Animami, Mashiach. Ay, 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 ay. 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 Desde que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Desde que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Volverá. Animami, ven emuna shelema. Beria Hamashiach. Animami, ven emuna shelema. Beria Hamashiach. Mashiach. Ay,
ay, ay, ay, ay, ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Volverá, 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 volverá. Mashiach. ¡Aleluya! ¡Que suene el shofar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unido y se esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unido y se esperan por él. Canta y danza, oh Israel, la 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 la. Sion alaba que viene el rey, la 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unidos a esperar por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unidos a esperar por él. Alza tus ojos, oh Israel, la 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 la. Cerca estás de tu redención, la 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unidos esperan por él. Las naciones congréguense, la 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 la. Griten cuando suene el shofar, la 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve unidos esperan por él. Unidos esperan por él, unidos esperan por él, unidos esperan por él. Suena el shofar. ¿Cuántos están esperando ese sonido? ¿Cuántos están aprestos para escuchar el sonido del shofar? ¡Vamos! Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Las naciones congréguense, la 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 la.
el sonido del shofar? Aleluya. ¿Dónde están todos los que trajeron sus shofares? Suenen el shofar. Si hay un día que hay que sonarlo, es hoy. Hoy, Suenen el shofar. ¿Dónde están todos los que están listos? Suenen el shofar fuerte. Aleluya, ver ese aplauso fuerte al Eterno. Nuestras chicas en esta tarde han preparado una danza especial. Ellas casi nunca tienen la oportunidad de hacerlo. Así es que le vamos a pedir que mientras ellas se van preparando, creo que tienen que sacar algunas cositas de aquí arriba. Si me van ayudando para sacar las cositas y que ellas se vayan preparando y las recibimos con un fuerte aplauso. Ya mismo cuando estén listas, ellas me avisan, pero sí, estamos contentos, alegres, saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes, si es que estamos conectados en algún lugar, no sé, pero saludamos, si es que ve el video, Shana Tová, que este sea un mejor año, el mejor año que hemos tenido en nuestra vida, que el Eterno nos conceda un año bueno, un año de alegría, de paz, de bendición. Que el nombre del Eterno sea derramado sobre cada una de nosotros de una manera dulce y una manera especial. Siempre digo que el nombre del Señor sea derramado sobre, como nosotros, sobre un bálsamo, ¿verdad? Todos lo necesitamos. Así es que yo espero que en esta noche la oración sea de nuestro más profundo corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Y creo que el que no haga una oración como la que nos toca hacer en esta tarde, todavía entonces no sé en qué mundo he estado viviendo los últimos 18 meses, que no desea que este año sea un mejor año, que no desea que el Padre nos bendiga, que cese todo lo que está sucediendo, que en medio de la tempestad su pueblo pueda resurgir, que en medio de la tempestad su pueblo pueda pararse firme, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Mientras ellas se van preparando, les cuento esto rapidito y por favor mantengamos la comunión. Les cuento esto rapidito. Algo que me ha pasado en este último mes es que mi hijo Benjamín en el carro, cada vez que nos montamos, él dice, mamá, I want to hear Our God is Greater. Esa canción, Our God is greater, ¿verdad? Our God is stronger. Y dale que dale. Y yo al principio, ok, le ponía la canción. Pero llegó un punto que yo estaba ya como que, Benjamín, hay otras canciones. Ok, then put what is he's famous for. Y dale con he's famous for. He's famous for, ok. Y llegó un punto que yo digo, espérate un momentito. No creo que es Benjamín empeñado en dos canciones. Creo que es el Eterno empeñado en que yo acabe de entender que he is greater, que Él es poderoso para sanar, para restaurar y que Él es famoso porque hace camino donde no hay. Porque básicamente ese es el mensaje de esas dos canciones. Y por un momento estaba yo agobiada porque el Benji no pedía otra cosa hasta que entendí que no era Benjamín, sino era mamá, que tenía que internalizar lo que el Padre quiere que yo de una buena vez entendiera. Así es que estemos prestos porque el Padre nos habla a través de todo, en todo momento, de las cosas más simples, Él nos habla. Así es que si las chicas están listas, Asaya está listo, recibámoslas con un fuerte aplauso.
הרוח והכלה אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו. Prepare, prepare, prepare ye the way of the Lord. Prepare, prepare, prepare. Of the Lord, for the kingdom is at hand, and I'm coming with power and glory to this land. Prepare ye the way of the Lord. Prepare ye the way of the Lord. Prepare through repentance. Prepare through intercession. Prepare ye the way of the Lord. For the kingdom is at hand,
weeping between porch and altar. Pour out your spirit on your sons and your daughters. We are here weeping between porch and altar. Pour out your spirit on your sons and your daughters. We dance, we shout, we lift up our voices. Let your kingdom come down. We dance, we shout, we lift up our voices. Let your kingdom come down. Sound the alarm. Gather the people. Gather the elders. Let the ministers well. We're taking back the years that the devil has stolen. Lord, you are coming with a holy visitation. Sound the alarm, awaken the watchman. Open your ears, let your voices be loud. We prophesy you come to this nation, touch our generation with a holy visitation. Yeah. We return to you with fasting and weeping and mourning. Oh my Lord, you're returning. We lie here weeping between porch and altar. Pour out your spirit on your sons and your daughters. We lie here weeping between porch and altar. Pour it out, pour it out, pour it out, pour it out. We dance, we shout, we lift up our voices. Let your kingdom come down. We dance, we shout, we lift up our voices. Let your kingdom come down. Oh, prepare, prepare, prepare for holy visitation. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Eterno. Qué lindo las niñas, ¿verdad que sí? Esto de verdad que, mira, están contentas. Se oye como que están contentas, ¿verdad? Bueno, familia, nuevamente bienvenidos a todos a Casa de Israel Yará y espero que se prepare porque hoy vamos a tener el servicio especial de nuestra, que siempre hacemos durante las festividades y durante las convocaciones. Hoy vamos a hacer el servicio de la Torá, aunque no lo vamos a hacer completo, pero vamos a tener un buen servicio lindo esta noche de la Torá. Vamos a regocijarnos en los mandamientos del Eterno, ¿verdad que sí? Eso es lo que hacemos durante este tiempo. Y pues para hacer unas notas un poquito, ¿verdad?, de housekeeping. Primero, pues quiero dar las gracias a Tito, Yolanda y a Rico que están aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias, ellos son familia de aquí, de nuestra casa y siempre, esta tarde estuvimos compartiendo un rato ahí en su casa y de verdad que somos amigos y somos hermanos. Y de verdad que la pasamos bien esta tarde. Fue de mucho alivio el poder compartir con ustedes. Fue un refrigerio, so gracias por recibirnos en su casa. Y nosotros pues aquí los recibimos también en casa. Unas notas es que, como siempre les digo, hoy vamos a hacer el servicio de la Torá, pero nosotros, para aclarar, nosotros no adoramos el rollo, adoramos al escritor, el dador de la palabra del Eterno. El rollo de la Torá ha sido preservado por miles de años y al ser preservado por miles de años, la palabra de Elohim
ha sido preservada por miles de años. Y nosotros lo que hacemos no es algo que no esté en la Biblia o que sea una tradición judía. En realidad no es una tradición. Lo que estamos haciendo, aunque lleva algunas tradiciones, se originó en el templo, en el templo de ay, se me olvidaron. Esdras, Nehemías, en el tiempo de los grandes profetas. Ok, en ese tiempo, cuando ellos comenzaron a regresar de Babilonia hacia Jerusalén, que las murallas estaban caídas, las puertas estaban quemadas, Nehemías habló con el rey y le dijo que por favor le dejara reconstruir la casa de Adonai y la ciudad. Y le dieron, no solamente le dieron permiso, sino que le dieron dinero y le dieron madera y le dieron de todo y le dieron carta para que nadie le hiciera daño en el camino hacia Jerusalén. Y con eso él fue y reconstruyó el templo. Hicieron la gran asamblea y restablecieron todo el servicio del templo, y todas las cosas que hacemos hoy las hacemos basado en lo que ellos restablecieron. Eso no es tanto una tradición, aunque luego a través de los siglos hay muchas cosas que se han añadido como tradición y que han embellecido el servicio de la Torá. Pero ¿cuántos anhelarían el poder estar nuevamente con el templo y nuestros levitas y volver nuevamente al servicio a nuestro Adonai, donde estaba su nombre escrito, donde está su nombre escrito para siempre? Eso es lo que queremos hacer, y nosotros pues durante este momento tenemos un glimpse, una pequeña mirada a lo que sucedía en el templo. Es verdad que no estamos en el templo, ni hay levitas aquí, a menos que alguno de ustedes sea levita. Pero hacemos lo que está en nuestro corazón, y es amar al Eterno primeramente, honrar su palabra, honrar lo que Él es para nosotros. Cuando usted vea que la Torá pasa cerca de usted con mucho respeto, se pone de pie y no le dé la espalda a la Torá. Especialmente cuando esté puesta aquí al frente el Sefer y esté abierto, es como si el rey estuviera hablando. No le damos la espalda, al contrario, estamos delante de él, de pie delante de él, delante de su palabra. Así que espero que esta noche se regocije. Luego de que terminemos el servicio, vamos a escuchar el sonido del shofar, ¿ok? Y vamos a hacer varios sonidos del shofar que son simbólicos. Todos esos sonidos son simbólicos. Tipifican el despertar, el levantarse y el gran shofar. El sonido del gran shofar, que va a ser en el último día, cuando definitivamente el Mesías venga a reinar en medio de nosotros. Y estamos esperando ese día, ¿verdad que sí? Amén. Así que bueno, vamos a prepararnos ahora. Si usted quiere, se pueden sentar más cerca, más hacia adelante. Y créame, cuando empecemos a danzar y empecemos a cantar y empecemos a regocijarnos con el rollo o con el Sefer de la Torá, estamos regocijándonos con la palabra del Eterno. Es un privilegio poder tener eso aquí delante de nosotros, créame. ¿Usted sabe cuánta gente murió para poder preservar la palabra del Eterno? ¿Cuánta sangre se ha derramado para que nosotros hoy podamos tener ese rollo de la Torá todavía aquí en medio de nosotros? Tú sabes el riesgo, la vida de Yeshua fue entregada para que hoy usted pudiera tener el privilegio de poder regocijarse en la Torá, regocijarse en este día. Pues si es así, pues vamos a gozarnos todos como familia, ¿les parece? Claro que sí, claro que sí. Nos vamos a preparar. Los músicos, por favor, si son tan amables. Alex, Will, ¿dónde está Will? Viene por ahí.
Amén. All right. Aleluya. Regocíjese, ¿ok? Es un tiempo lindo. Carlito, si eres tan amable, bájame un poquitito nada más. Siento que estoy rompiendo algo. ¿Se oye bien? Ok. Mi moja Vaeli Madonna Mi moja Nedar Bakodes Norate los dioses, ¿quién es como tú, magnífico en santidad, digno de adorar, Matovu, Ochalecha, Lecha, Mishkenotecha, Israel. Oh, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus aposentos, oh Israel. Por tu gran benevolencia, oh Yahweh, entraré a tu casa. Con temor me postraré hacia tu santuario santo. Oh Yahweh, amo la casa donde habitas y el lugar de la morada de tu honor. Y yo, Yahweh, ofrezco mi oración a la hora propicia. Oh Yahweh, en tu abundante bondad, respóndenos con la verdad de tu salvación. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Leemos todos. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, quien nos ha dado el camino a la salvación en Mesías Yeshua. Amén. 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 Si nos tornamos hacia el este, decimos el Shema todos juntos. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto,
HaMashiach Adon. Oye Israel, Yahweh tu Elohim, uno es. Bendito sea su reino glorioso por siempre. Amén. Y leemos todos. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Ok, de ahora en adelante, si son tan amables, se mantienen todos de pie. Leemos todos. Adonai, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim, nuestro Elohim, y Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, Elohim grandioso, todopoderoso y temible, Elohim altísimo, que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe. A nuestros padres, por los difuntos, tú eres todopoderoso por toda la eternidad, oh Adón. Tú eres quien resucita a los muertos y eres abundante para salvar. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Jehová, que resucita a los muertos. Santificamos tu nombre en este mundo, tal y como es santificado en los cielos arriba y como fue escrito por tu profeta. Y el uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Milohol Haares Kebodó. Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra es llena de tu honor. Y los que estamos al frente decimos, amén y amén. Digamos todos. Yahweh reinará por siempre. Tu Elohim, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Desde los cielos arriba tú aparecerás, oh Rey nuestro, y reinarás sobre nosotros, porque en ti hemos esperado. ¿Cuándo reinarás en Sión? Pronto, aún en nuestros días, que allí sea tu morada por siempre, que seas exaltado y santificado en tu ciudad Jerusalén, de generación en generación, por toda la eternidad. Que nuestros ojos vean tu reino como es expresado en los cánticos de tu poder por la mano de David, tu siervo ungido. Que se magnifique y santifique su gran nombre. Amén. En el mundo en que él creó, conforme a su voluntad. Que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime. Amén. En la vida y en los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digan amén. Amén. Que su gran nombre sea bendito eternamente y por siempre jamás. Que se bendiga, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del Kadosh, bendito sea. Amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, exaltaciones y consolaciones que son dichas en el mundo, y digan amén. Amén. Ose Shalom Birumah, Huyase Shalom Aleinu, Be'adon Israel, Bemru, Bemru, Amén. Ose Shalom Birumah, Huyase Shalom Aleinu, Be'adon Israel. Shalom.
Shalom, Shalom Aleinu Be'ano Israel. Que el hacedor de la paz en sus alturas, por su misericordia, haga la paz para nosotros y para todo su pueblo Israel. Y digan amén. 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 La próxima expresión, la próxima oración, el próximo salmo, porción del salmo, cuando usted lo lea y lo lea conmigo, léalo de todo corazón. Póngale toda la intención. A veces no podemos ni leerlo, porque sabemos que no hemos cumplido con eso. Pero es un deseo y un anhelo que nosotros tengamos la fuerza para poder controlar nuestra mente, nuestra lengua y poder expresar las palabras del Eterno y pensar en la palabra del Eterno. Ora conmigo y diga: que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Yahweh, mi roca y mi redentor. Amén. Amén. Empieza la batería. En que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Osienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, mi que Elohenu, mi que Adonenu, mi que Malkienu, mi que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu. No de Elohenu, no de Kadonenu, no de Malkienu, no de Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu. Paro, Elohenu, paro, Adonenu, paro, Malkienu, paro, Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu. Atahu, Elohenu, Atahu, Adonenu, Atahu, Malkienu, Atahu, Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu. ¡Que se oiga! En que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu. No hay nadie como nuestro Elohim. ¿Quién como nuestro Elohim? Damos gracia a nuestro Elohim.
Bendito sea nuestro Elohim. Tú eres, oh Adonai, nuestro Elohim y nuestro Redentor. Aleluya. Aleluya. Por eso es que nos alegramos tanto. Por eso es que estamos aquí regocijándonos. Amén. Amén. Muchachos, ¿se preparan? Todo el mundo, cuando el Sefer de la Torah salga de el Aarón Kodesh, todo el mundo de pie y regocíjese en la Torah. Amén. He aquí que cuando el arca partía, Moshe decía, levántate, oh Adonai, y que tus enemigos sean dispersados. Que los que te odian huyan de tu presencia. Levántate, oh Adonai, hacia el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus coanim se revestirán de justicia, y tus varones piadosos entonarán himnos. Por el mérito de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. Amén. 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 Desde Sión saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén. Bendito sea el Eterno, quien en su santidad dio la Torá a su pueblo Israel. Amén. Ki mitzion tetze Torah, 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 udvar Adonai v'Yerusalem, udvar Adonai v'Yerusalem, udvar Adonai v'Yerusalem, udvar
Torah, Unukamo la Torah. Eso. Besimchat Torah, Unukamo la Torah. Sishu Besimchat Torah. Vamos. La Torah. Sishu Besimchat Torah, Unukamo la Torah. La Torah viene de Sion, la Torah viene de Sion, de Sion, de Sion. La Torah viene de Sion. ¡Vamos, pueblo! Viene de Sion. La Torah viene de Sion, de Sion, de Sion. La Torah viene de Sion. Y la palabra de Jerusalén, la palabra de Adonai viene de Jerusalén, la palabra de Adonai de Jerusalén, la palabra de Adonai viene de Jerusalén. Mitzion Tetze Torah, Mitzion Tetze Torah, Ki Mitzion, Esa palmita bien fuerte para el Eterno. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. ¡Vamos! Y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. ¡Eso! Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Vamos, regocíjate, pueblo. En el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Eso. En el Dios de Israel. Evenu Shalom. Evenu Shalom. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom.
Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Even Shalom, Even Shalom, Even Shalom Aleichem. Even Shalom, Even Shalom, Even Shalom Aleichem. Even Shalom, Even Shalom, Even Shalom Aleichem. Even Shalom, Even Shalom, Even Shalom. Even Shalom, Even Shalom Aleichem. Even Shalom, Even Shalom, Even Shalom. Eso. Aleluya. Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Eso, pueblo, regocíjate. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Oh, regocíjate, pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Eterno está en la casa. Ok, la palabra del Eterno está en la casa. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo el mundo acá tranquilito, por favor. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah leolam baer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharabanu mikol ha'amin vanatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah, y todos decimos amén. 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 Nos preparamos para las lecturas, por favor, Alex, si eres tan amable. Cuando yo mencione el nombre de la persona que va a venir a leer, usted dice Kabod. Kabod significa que es un honor que esa persona tiene de venir a leer la porción, ¿verdad? ¿Te va a decir cómo? Kabod. Kabod, todo el mundo juntos, ¿verdad? Decimos Kabod cuando yo llame a mi cuñado Nelson que venga a leer la primera parte. ¡Kabod! La lectura está en Génesis capítulo 22 del 1 al 18. Dame un segundito. Todavía no podemos leer el rollo, pero pronto, ¿verdad, Alex? Alex está preparando, mira. De hecho,
Ahorita les voy a contar un testimonio hermoso que sucedió hoy en casa, pero todavía no, ahorita más tarde. ¿Está listo? Eso. Cabot. Cabot. Aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo, partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre, Padre mío, respondió, heme aquí, hijo mío. Le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Elohim mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Elohim, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, porque eso dice hasta hoy, en el monte de Yahweh será provisto. El ángel de Yahweh llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Amén, amén. Sigo, pastor. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Amén. Amén. Gracias, Nelson. ¿Cuántos aman la palabra del Eterno? Amén. Es hermosa. Amén. Porque Él no se equivoca. Nunca. No se equivoca. Quiero llamar ahora a mi hermano Will, si es tan amable. Cabot. Números capítulo 29, versos del 1 al 6. Así que vamos a buscarlo aquí. ¿Listo? Cabot. El primer día del mes séptimo tendréis una asamblea sagrada. No haréis ningún trabajo laboral. Este será para vosotros día de tocar las trompetas con estrépito. Con estrépito. Ajá. Como holocausto de grato olor a Jehová, ofreceréis un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. Su ofrenda vegetal será de 3/10 de un efá de harina fina amasada con aceite por el novillo, 2/10 por el cordero, y 1/10 por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para hacer expiación por vosotros, además del holocausto del mes, y de su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo, y de su ofrenda vegetal y sus libaciones, que conforme a lo establecido se ofrecen como grato olor, ofrenda quemada a Yahweh. Amén, amén, amén. Gracias, Will. Amén. Ok, voy a llamar entonces ahora para que nos lea la porción del Brit Hadashah o de los escritos del primer siglo a mi hermano Mauricio. Venga por aquí, Mauricio. Ya lo voy a buscar. Primera de Corintios.
¿A dónde va? Ah, ok. Yo pongo la letra más grande si tú quieres. Mucho más, cabrón. Desde el 51 hasta el 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la vida, La muerte. la muerte en victoria. Amén. Cabor. Aleluya. Prepárate para regresar la Torá. Amén. Bendito es Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torá. Amén. Amén. Regresamos el Sefer al arca. Visod HaTorah, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Yisrael, al pi Adonai biad Moshe. Esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Es un árbol de vida para los que se sostienen y se aferran a ella. Y las que lo sostienen son venturosos. Sus caminos son caminos de dulzura y todos sus senderos son de shalom. Haznos retornar, oh Adonai, a ti, y retornaremos. Renueva nuestros días como antaño. Amén. Leemos todos juntos. A nosotros corresponde afirmar nuestra fe en el Eterno y atribuir grandeza al Creador de la obra de la creación. Nosotros agradecemos a Yahweh el habernos distinguido de los pueblos idólatras, acercándonos a su verdad. Nosotros reverenciamos y agradecemos al soberano del universo, el santo, bendito sea, que creó los cielos y la tierra es su obra. El trono de su honor está en los cielos y su magnificencia en las alturas celestiales. Él solo es nuestro Elohim. Él es la suprema verdad y así está escrito en tu Torá. Reconócelo hoy y grábalo en tu corazón, que Adonai es Elohim y reina en los cielos y sobre la tierra. Él es único. Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de tu gloria, que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo mejor, orientado por nuestra fe en ti. Entonces, la humanidad te invocará y todos los impíos tornarán hacia ti. Todo el universo reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre y para siempre, pues así está escrito en tu Torá.
Yahweh reinará por siempre y para siempre. Yahweh reinará por toda la eternidad. Entonces Yahweh será uno y hacia ti correrán todo el universo, reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre y para siempre, pues así está escrito en tu Torá. Yahweh reinará por siempre y para siempre. Yahweh reinará por toda la eternidad. Entonces Yahweh será uno y su nombre uno. Y a ti pertenecen el honor, el esplendor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en tu Torá eterno nuestro Elohim escrito está: Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno. En ese día Yahweh será único y su nombre será único. Amén. Pueden tomar asiento por unos minutos solamente. Solamente le voy a mencionar algo bien preciso y conciso, cortito. No vamos a estar mucho tiempo. Me imagino que ya quieren comer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si va conmigo al libro de Proverbios, capítulo 7. Vamos a ver el año 2020 y 2021 en una sola expresión. En una sola expresión bíblica. Vamos a ver ese año completo. Anhelando, ¿verdad?, que sea pronto la venida de nuestro Mesías. Mire lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 7. Y esto es para todos nosotros, todos los que profesamos que Adonai es uno, ¿verdad que sí? Amén. Este día nosotros lo conmemoramos aquí en la dispersión, sabiendo que en realidad, si fuéramos a hacerlo oficialmente, tendríamos que tener un Sanedrín en Israel, más un sacerdocio, ¿verdad?, con un sumo sacerdote, más tendríamos que tener muchos levitas y tendríamos que tener el templo, tendríamos que tener el servicio del templo, los oficiales. Entonces, dos judíos, o quiere decir, no dos judíos, sino dos israelitas, saldrían a buscar la luna nueva. Y estos dos israelitas van y ven la luna. Y cuando ven la luna, son testigos de que finalmente vieron el día del mes séptimo, el primero del mes séptimo. Luego ellos dos se van hacia el templo. Y cuando llegan al templo, van a la guardia del templo y le dicen: hemos visto la luna nueva. Y ellos dicen: ¿ustedes están seguros? Y sí, hemos visto la luna nueva. Entonces los guardias del templo llaman a los levitas y le dicen, los levitas sacerdotes le dicen: tenemos los dos testigos. Y ellos dos, los levitas se asoman, los levitas sacerdotes, ¿no? Se asoman. ¿Quiénes son los testigos? Fulano y fulano. ¿Ustedes vieron la luna nueva? Sí. Ok, pase uno por acá y el otro por acá. Y los llevaban a un salón. Y en uno de los salones había todas las lunas, según las fases de la luna estaban puestas allí. Y ellos le decían: ¿cuál de esas lunas fue la que tú viste? Y le preguntaban a este: vi tal. Ok, después venía el otro: ¿cuál de esas lunas fue la que tú viste? Y él decía: vi tal. Y si coordinaban los dos, que los dos vieron la misma luna y los dos testificaron, entonces iban a donde el sumo sacerdote le decía: hemos visto la luna nueva. Y entonces le daban el shofar al gallo. No era un gallo, pero era un heraldo, se llamaba un heraldo, ¿no? En el lenguaje nuestro. Y él venía y agarraba el shofar y hacía sonar el shofar de la luna nueva o del primer día del mes. Y de ahí en adelante se empezaba a correr la voz a través de toda la tierra de Israel y se anunciaba a todo el mundo que finalmente llegó el primer día del mes séptimo. Nadie sabía cuándo era eso, sino hasta que lo anunciaban desde el templo. Eso era lo que lo hacía oficial. ¿Me escuchó bien? Entonces, a nosotros nadie nos da autoridad para hacer eso aquí en la dispersión. Nadie nos da autoridad para hacer eso. Pero ¿sabes qué nosotros hacemos? No nos olvidamos cómo se hace. ¿Me escuchó bien? Nosotros no estamos proclamando nada
oficial, desde aquí no podemos. ¿Quién de nosotros tenemos autoridad para ¿cómo se dice? Para promulgar un decreto o un edicto oficial del templo? Ninguno de nosotros tenemos esa autoridad. Pero nosotros no somos de los que dormimos ni nos quedamos esperando que un día alguien lo diga. Nosotros lo estudiamos, lo conocemos, lo sabemos, porque el Mesías mismo, yo no sé si usted se acuerda, en Mateo capítulo 24, porque muchos Mesías, dijo Yeshua, vendrán diciendo, he aquí el Cristo, mírelo, está en el desierto, y la gente se irían tras él. ¿Y cómo usted va a saber si es o no es el Mesías? Porque usted conoce todas estas cosas y usted no está ignorante. Usted no se quedó atrás, usted no dijo, ay, pero ¿para qué estudiar eso? Si yo nunca voy a ir al templo, como tú sabes. Y si un día te dan el privilegio de que el Padre te lleve delante de Él en su presencia en el templo y tengas que entrar por esas puertas, ¿cómo tú te vas a manejar? Ay, yo no sé, mira, yo soy boricua, tú sabes, yo voy a llegar allí con arroz con gandules. ¿Qué va a pasar contigo? Los guardias del templo van a decir, ¿qué tú traes ahí? Un plato de arroz con gandules. Y lo dices con leche de coco para que sepa más rico, ¿verdad? Yo nunca lo he probado, pero... Mira, mi hijo, dejan acá. No te van a matar, porque ese no es mi padre es misericordioso. Te van a decir, ven acá. Háblate con aquel que está ahí, que él te va a explicar. Entonces, una persona te va a explicar. Pero si nosotros desde ahora nos empezamos a preparar y empezamos a preparar a nuestros hijos, cuando llegue el día, ¿sabe qué? Nuestros hijos nos los van a agradecer. Mi papá me habló de esto. Mi abuelo no se cansaba de hablar del templo. Se le van a decir los nietos de Rico. Lo único que hablaba era del templo. La gente dice que tú que hablas de una más que del templo. No, Rico habla de montones de cosas. Pero se lo tenemos que agradecer porque alguien se tomó el atrevimiento de enfocarse en algo que se llama, que Yeshua le llamó la casa de mi Padre. Amén. Aleluya. ¿Tendrá importancia? Amén. Claro que sí. No podemos hacerlo desde aquí oficial, pero sí hay algo que sí podemos hacer tú y yo, y sabes qué, y esto sí es oficial, porque no es un mandamiento para el templo, no es una actitud para los levitas solamente, ni tampoco es una enseñanza para el pueblo de Israel. El resto de la humanidad debería entender estos proverbios. Todos los hombres, para que llegue el día de que puedan todos ser salvos y todos mirar y contemplar el honor de nuestro Padre, que es un Elohim justo y es bueno. Diga conmigo, Elohim es bueno. Es el único bueno. Aleluya. Hijo mío. Escucha, esto no es para el templo, ¿ok? Esto es para usted. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama mi pariente. Te guardará de la mujer ajena. Diga amén o diga ay. Amén. De la extraña que te halaga con sus palabras. Hola. ¿Para dónde vas? No, es que hoy es el día de las trompetas y si viene mi Mesías que me encuentre en la iglesia. Ay, pero tú no fuiste el sábado. No. Borra el número. No te llamen más. A los que me están. Eso no es aquí, eso es lo que me están viendo allá. Aquí ya no, eso no pasa. Dice, mirando yo por la ventana de mi casa. ¿Qué hacía mirando por la ventana de la casa? Ah, eso es raro, ¿verdad? Mirando yo. Pero él lo dice, en mi celosía. ¿Qué quiere decir? Por el celo que tenía por Adonai. Él miraba por las ventanas y buscaba a aquellos que fallan. Y no lo buscaba para criticarlo. Mira, ahí va otra vez, míralo. Chacho, mijo. Y eso que tú vas a la iglesia.
No, él miraba, Padre, por favor, ayúdalo, métele el pie, que se caiga, que no siga, que se devuelva para su casa. El celo, por entre mi celosía. Vi entre los ingenuos, diga conmigo, ingenuos, y observé entre los jóvenes, óigame joven, a uno falto de entendimiento. Él pasaba por la plaza cerca de la esquina y caminaba en dirección a la casa de ella. ¿Quién sería ella? Alguien conocido. Se sabe por qué se conoce, ¿verdad? Era al anochecer y ya oscurecía. Escuche bien, sucedió en medio de la noche y en la oscuridad. Y aquí que una mujer le salió al encuentro con vestido de... Hola. Las pestañas así largas, hola. Vestido de eso, ¿no? Aquí están los niños aquí, no quiero ser muy fuerte. Astuta de corazón, porque mira que saben cómo engañarlo a uno. Mira que saben. Mira que saben, son astutas. Oye, ay, mira, es que me siento sola. Y los hombres también. Hola, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí, tú sabes. Pues ya terminé mi trabajo, ya fui al gimnasio, ya hice todo lo que iba a hacer y no sé. Eso iba a decir yo. Arlene dice pensando, te iba a decir, estaba pensando en ti. ¿Y qué tú haces pensando en mí? Yo soy una mujer casada. Entonces dice, ella es alborotadora y obstinada. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está afuera, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Buscando, tú sabes, acechando a ver a quién me llevo enredado. Entonces el joven, ¿y qué cosa que llama un joven, no? El problema que nosotros tenemos hoy en día son precisamente los jóvenes. Porque ellos quieren todo rápido en momento y eso no me gusta y sigo. Y no saben esperar porque no aprenden a trazar el placer, ¿verdad? Dejo de tener placer ahora para trabajar, para luego estar libre y poder tener el placer. Y el placer me refiero a que ellos quieren tener la satisfacción en el momento y no saben primero trabajar para luego disfrutar. Eso es el problema, que no les han enseñado a poner una semilla en la tierra y al otro día tú no lo sacas a ver si tiene fruto, tienes que esperar. Los jóvenes de hoy en día no son así. Por eso es que usted y yo tenemos que enseñar a nuestros niños a ser pacientes, no le dé todo rápido, no salga de ellos ay, déjame salir de este muchacho. Hágalo esperar, que aprenda que las cosas buenas toman su tiempo. Pero este joven insensato, falto de entendimiento, se fue a caminar en el lugar equivocado y salió la arpía y le agarró y lo besó. Qué drama, ¿no? Y lo agarró. Dice, se prendió de él, lo besó y descaradamente le dijo, ay, ya yo fui a la iglesia. Ya yo me consagré, yo soy una mujer de Dios. ¿Verdad? Mira lo que le dice. Porque eso es lo que dice, ¿ve? Ya sacrificios de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Por eso he salido a tu encuentro, a buscarte y te he encontrado. Yo que estaba pensando en ti y yo le pedí al Señor, ay Padre, si me lo encontrara hoy y te encontré. Pero qué arpía esa mujer, mira. Hay que tener cuidado, muchachos. He preparado mi cama con colchas, ¿verdad? La he tendido con lino de Egipto, o sea que la puso bien chévere. He perfumado mi cama con mirra y aloe y canela. Y allá va el muchachito. Ay, ¿dónde está esa cama para olerla? Yo quiero ir para allá. Porque no tiene entendimiento. Mira lo que sigue diciendo.
Ven, saciémonos de caricias hasta la mañana. Deleitémonos en amores. Ay, qué gráfico, ¿verdad? No, ellos solamente van a darse besitos. Entonces, mire lo que dice el verso 19. ¿Cómo se ríe? Mira lo que dice el verso 19. Esto es importante. Lea conmigo el verso 19. Dice, porque el no los oigo. Porque el marido, 19. Porque el marido no está en casa, partió para un largo viaje. Dice, llevó consigo una bolsa de dinero. Y mira lo que dice este verso. El día de la luna llena volverá a su casa. Fíjese qué religiosa es esta mujer, que ella está pendiente. Cuando el marido se va es cuando ella aprovecha a irse por la calle. La religión es así. La religión te habla de Dios, pero no te muestra a Elohim. ¿Me escuchó bien? Voy a decirlo de nuevo. La religión te habla de Elohim, pero no te muestra a Elohim. Ellos no muestran a Elohim. La religión, las religiones. Hay religiones que les gusta mucho decir que Dios es un Dios recto, que Elohim es recto, que sus mandamientos, que hay que guardar sus mandamientos, pero no guardan los mandamientos. Sí hay que amar a Dios, pero no lo aman. Porque el Padre en la parashá anterior dijo, he aquí pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y después dice, para que me ames. Si lo amas, ¿qué vas a escoger? La vida y el bien. Pero si dices que lo amas, pero en verdad no lo amas, ¿qué escoge? El mal. Escoge fuera de los mandamientos, te va fuera de la ley. Y la religión es así. La religión paga sus votos. Paga votos. Miren los votos que paga la religión. Nosotros ayudamos al pobre, al enfermo, y oramos por aquellos que están encadenados y los reprendemos los demonios, los hacemos libres. Y después se van a pecar. Después se van a buscar a quien enredar. Porque el marido no está. Por eso es que nosotros anhelamos que venga nuestro Mesías. Porque cuando Él venga va a arreglar esto. Y va a arreglar cuentas con todos. Ahora, ¿dónde tú vas a estar cuando el marido venga? ¿Dónde tú vas a estar? ¿Vas a estar por ahí buscando a quien engatusar? ¿O vas a estar en casa esperando al marido? Esperando que se anuncie. Esperando el shofar. Lo que hacemos hoy. Mire qué interesante que la traducción dice la luna llena, ¿verdad? Que sek dice, pero la raíz de esa palabra, lo que es increíble es como la misma palabra hable nuestro entendimiento. Mire, cuando usted busca en el hebreo la palabra Yom Keset, en el día señalado, appointed de Yom Keset. Keset significa luna llena. Mire, le voy a buscar la traducción. Luna llena. ¿Lo ven ahí? Luna llena, ¿verdad? Lo interesante es que esa palabra tiene una raíz. Y la raíz de esa palabra no es luna llena, sino escondida. Keset es kahak. Es la luna kahak. Habla de Keset porque obviamente nosotros sabemos que, como le expliqué ahorita, para nosotros conocer este día hay que ir a ver la luna allá en Israel. Tiene que haber alguien designado y tiene que ver la luna. Y cuando ve la luna hay dos testigos, van al templo y entonces le dice, mira, vimos la luna. ¿Cómo la vieron? Nadie más la vio, nadie más fue testigo, solamente estos dos. Y finalmente se anuncia. Por eso es que es una luna escondida, o lo que le llaman la luna nueva en otros lugares donde no hay luna. Usted no ha visto que secularmente, ¿cuál es la luna nueva? No hay luna, no se ve. Pero en la Biblia, la luna nueva es cuando apenas
Porque uno nunca sabe cuándo salir. Pero ¿tú sabes por qué uno nunca sabe? Porque quien controla eso es el Eterno y no nosotros. Nosotros podemos inventarnos y hacer cosas, tú sabes, para tratar de y usar un telescopio y tú sabes, pero si está nublado, pues no sé cómo voy a saberlo. Pues ¿quién va a saberlo? Solamente el día y la hora la sabe el Eterno. Y nosotros no podemos estar como esa mujer, siendo religiosos nada más que en los días de pagar los votos. Tenemos que ser fieles y leales, porque el día asignado, diga conmigo, el día asignado, el día de la luna que nadie sabe, diga conmigo, el día que la luna nadie sabe, ese día viene nuestro maestro. Y como tú no sabes, ¿qué mejor que estés haciendo? Así. Dice, dígame así. ¿Haciendo qué? Así. ¿Qué quiere decir así? Así. Como dice la Torá. Como dice la palabra. Ese día le llaman el día de la angustia de Jacob. Este día hoy. ¿Por qué se llama el día de la angustia de Jacob? Yo le explicaba a mi hija esta mañana. Y con esto termino. Le decía a mi hija, ¿por qué se llama así? Yo le digo, tú sabes cuando tú estás aquí en casa y papá no está y de repente rompes el televisor. Si rompiste el televisor, ¿qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? Cuando venga papi. ¿Verdad? Jóvenes, niñas, Cuando Victoria, Judith, oh my God. Victoria, y cuando, listen, escuchen bien, cuando venga el Mesías, no es que nosotros lo vamos a ver inmediatamente, porque si usted lee la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes dice que cuando se anunció que venía el novio, ellas dijeron, ay, ya viene el novio, pues chequea tu lámpara a ver si tiene aceite. No tengo, pues puedes dar aceite. No. Vete a buscar el tuyo. 5 se fueron a buscar porque eran insensatas, no se habían preparado. Y las otras 5 se quedaron esperando, ¿verdad? Porque oyeron el anuncio. Y cuando oyeron el anuncio, estas se fueron, abrieron la puerta, llegó el novio y cerraron la puerta. Y cuando llegaron las otras, too late. ¿Cierto? Lo más interesante de este punto es que nosotros vamos a oír el sonido del shofar, pero eso no significa que veamos al Mesías. Lo que significa es que nos están anunciando, prepárate, tienes 10 días. Yo le decía a mi hija, imagínate que tú estás así en casa y rompiste el televisor y estás esperando que llegue papi. Ay, Dios mío, cuando llegue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y tú oyes el portón de casa cuando se abre. ¿Qué es lo que es ese portón? Anunciando la llegada del Padre. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Se asusta. Ay, por eso se llama el día de la angustia de Jacob. Porque cuando tú oyes la trompeta, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay 2 cosas que puedes hacer. Una, o te alegras, pero de todas maneras le tiemblan las rodillas a uno. Porque tú sabes, nosotros estamos tratando, nosotros no lo tenemos todo listo. Pero el que está haciendo lo malo, prepárate, son 10 días. 10 días. Tenemos 10 días para estar listos, para llegar a ese momento. El día de Yom Kippur, el próximo, dentro de 10 días, nos vamos a reunir aquí. Y es un día de cerrar cuentas. Te van a pasar la película. Arlene, ven acá. Próximo, Arlene. ¿Qué tú tienes que decir de esto? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo un marido. Fue mi marido. Y José va a gritar desde allá atrás, chica, pero ¿y por qué yo? Bueno, tú me dijiste. Entonces, ¿qué va a pasar? Para afuera. Pero si Arlene llega ahí y el Señor viene y chequea, esta es tu foto, tú estabas...
y tú llegas y dices, yo confieso que todo lo que dice ese papel es verdad que lo hice. Y también es verdad que te fallé, hemos pecado y no puedo decir nada más. ¿Sabes qué va a hacer Yeshua en ese momento? Kippur, caparot. Tranquila. I cover you. ¿Se imagina tener creer en un Elohim, en un Dios tan bueno, que lo único que Él te pide es que tú aceptes tu culpa y Él te perdona? Pero si empiezas a justificarte, no hay nada que nos pueda justificar. Nada delante de Él. ¿Quién puede ocultarse delante de la presencia de Elohim? Y luego, ahora sí voy a terminar. Viene los 5 días más tarde en que vamos a celebrar el perdón y que Él viene a morar en medio de nosotros. Diga conmigo que Él viene a morar en medio de nosotros. Esta mañana, lo voy a decir, ¿oíste? ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, voy a decir una cosa. Mi amor, ya, ¿para qué? Ya te tiré al medio. Ven acá, vente. Vente. Ven para acá. Ya tú verás que es lindo. Va a ser hermoso. Lo que pasa es que Linel es así como que, ay, no digas nada. No. Mire lo que pasó esta mañana. Esta mañana estábamos conversando en casa. Por alguna razón surgió el hecho de que, ¿qué significa el nombre, no? El nombre de fulano, el nombre de sutano. De repente oímos el nombre de Linel. Linel. ¿Y qué significa el nombre de Linel? Y resulta que el nombre de Linel es una composición, ¿verdad? El nombre de su mamá es Julie, que viene Lee, y el de su papá es Nelson, pues Linel, ¿verdad? Y nosotros, pues, es un nombre bien raro, casi no se sabe lo que significa ese nombre. O casi no mucha gente lo tiene. De repente, yo dije, Linel, yo nunca he oído ese nombre en la Biblia, pero yo quise buscar a ver qué significaba ese nombre. Y como ese nombre no aparece en la Biblia, así, Linel, pues entonces yo me fui a buscar en hebreo cómo hacer una composición en hebreo del nombre Linel. Pero lo interesante es que en el nombre aparece él, ¿no? ¿Sabe lo que es él, verdad? Pues el nombre de Elohim. O sea, un adjetivo de Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Empecé por Israel. Israel. Y busqué Israel. Mira, ahí está. Y él. Pues él siempre dice Israel significa el que persiste con Elohim. Hay unas traducciones que dicen que es el que lucha contra Elohim, pero en realidad no es contra, es el que lucha con Elohim. No es lo mismo luchar yo contra ella que con ella. ¿Ve la diferencia? So, Israel significa el que lucha con Elohim. So, ahora yo empecé a buscar lo que significaba Lin, porque es él, Lin, él. ¿Tú sabes lo que significa Lin? ¿Alguien quiere saber? Yo lo escribí en hebreo y se lo mandé a Alex. Y le dije, Alex, ¿cómo se lee esto? Y él lo vio y dijo, Linel. De verdad, sí, mire, le voy a enseñar. Le voy a enseñar en hebreo. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. ¡Oh! Ahí están todas las fotos de Belayo. Rico, léelo. Linel. Ahí dice Linel, en hebreo. Linel. ¿Right? Ella quiere que avance. Pero es que hay que crear el suspenso. Cuando yo escudriñé lo que significaba Linel, Lin significa to dwell, o dormir, o habitar, descansar. ¿Ok?
Descansar en Elohim. ¿No le parece maravilloso? Es el reposo, el descanso de Elohim. Y Linel no se atreve a contarlo, pero ¿te atreves a contar lo que pasó con Benjamín? Hay que obligarla. Mientras él está hablando de esas cosas, Benjamín está jugando. Y entonces de repente Benjamín está jugando, está ahí haciendo lo suyo. Y él vuelve y repite, Linel, me dice, Linel es To habitar, dwell. to dwell in him, habitar en él. Y Benjamín me dice, mamá, tu nombre es Sukkot. Claro, yo sé que no significa, ¿verdad? Pero sabemos que durante Sukkot es el tiempo que él viene a habitar en medio de nosotros. Y él no se dio cuenta. Y yo le digo, ¿qué tú dices, Benjamín? Tu nombre es Sukkot. Dice, tu nombre es Sukkot. Y yo le dije, Gabriel, escucha lo que le está diciendo. Yo ni cuenta me di. Yo comienzo a llorar porque solamente el Padre sabe todos los pensamientos y todas las cosas que vienen a mi mente cuando yo pienso en Sukkot. Y todo el proceso que yo estaba pasando. Y el que en esta mañana, pues, pudiese de alguna manera encontrar alguna relación con mi nombre, porque nunca encuentro mi nombre en nada. No es compuesto, no existe ni en las tacitas, ni en nada de eso, no existe. Pues me sorprendió que pudiera tener algún tipo de significado y el hecho de que pudiera decir el que persiste, el que habita en él, el que permanece con él, para mí significó mucho. Y que después Benjamín dijera Sukkot 2 veces y él no sabe ni de lo que estamos hablando. Pues por eso le dije que no quería porque era algo más personal. Pues es una forma yo entendí el mensaje que el Padre me quiso traer. Así es que Gracias. No sé por qué no quisiste compartir, pero bueno. Ahí vamos, gracias. Solinel, esta mañana, de los labios de los niños, el Padre nos habló. Es una cosa, nos habló a mí y a mi esposa, ¿ok? Es muy personal. Pero si usted lo quiere para usted, tómelo. El venir a Sukkot no es pasar trabajo en un camping. Venir a Sukkot es descansar en Él. Venir a Sukkot es confiar en Él. Uno no se acuesta a dormir a menos que uno se sienta seguro. ¿Me escuchó bien? Uno no se acuesta a dormir a menos que se sienta seguro. Y el nombre de ella lo que significa es, tranquila, yo estoy contigo. Duerme. Y cuando el niño dijo así, jugando con su carrito, eso es Sukkot, y siguió jugando. ¿Quieren oír el sonido del shofar para prepararse a descansar en él? ¿Tú sabes los sonidos? ¿O te acuerdas? Tequía. Otra vez. Vamos a hacer tequía. Terminamos. Y es durar. Tiene que durar. A ver quién duramos. Cuando terminemos, usted regocíjese y gócese, amén. ¿Ah?
No, voy a tratar de no desmayarme, ¿no? Son 25 años de diferencia, ¿viste? Más. Vamos a estar puestos de pie, por favor. Aleluya. Ese tu pastor tenía que decir. Adonai, por favor, por la grandeza de tu nombre, recuérdanos para buena voluntad, para buena vida y para un buen año. Mientras terminan nuestras cosechas y comienza este nuevo año, este año de Shemitah, que nuestros ojos sean abiertos para ver los misterios ocultos que hay en tu Torá. Que no nos perdamos, Señor, la llegada de nuestro Mesías. Que no nos perdamos cada momento en que nos has citado para estar delante de tu presencia. Que podamos abrir nuestros ojos, Señor, cuando el enemigo quiera plantar delante de nosotros la tentación, el desengaño, la duda. Elohim, que todos nosotros seamos leales y fuertes. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que no caigamos en los engaños del mundo, de la sociedad, de los gobiernos, de los imperios, de las élites, de aquellos que han tratado por años y por milenios, Señor, de destruir a tu pueblo, pero tu mano siempre ha estado allí para protegernos. Que se despierte en nosotros la confianza, la certeza de que lo que Elohim bendice, nadie lo puede maldecir. Lo que Elohim protege, nadie le puede hacer daño. Lo que Elohim levanta, nadie lo puede tumbar. Lo que Elohim une, el mundo no lo puede separar. Nosotros queremos vivir para ti día tras día, Padre. No queremos perdernos de, Señor, cada momento y cada plan y cada propósito y cada día, Señor, que tú haces algo para levantar a tu pueblo. Aquí estamos, Elohim. Por favor, ten misericordia de nosotros y no nos dejes abandonados. No nos dejes lejos. No nos apartes de tu presencia con manos vacías. Por favor, no te desentiendas de nuestras oraciones. Más bien, atiende la súplica, el ruego, el llanto, el clamor, Señor, de un pueblo. Mira a aquellos que en opresión, aquellos que en sufrimiento, en muerte, en desolación, están siendo despreciados por los mismos hombres, estableciendo su propia justicia, y haznos justicia, Padre. Por favor, por la grandeza y misericordia de tu nombre, haznos justicia pronto, Elohim. Nosotros aquí estamos esperando la llegada de tu Mesías para que reine desde Jerusalén y que tu justicia sea la justicia de todas las naciones. Que tu ley sea la justicia nuestra, Padre. Que aprendamos a hacer bondad, misericordia, justicia a nuestros hermanos y a aquellos menos afortunados, Padre. Anhelamos y deseamos escuchar pronto ese gran sonido del shofar, Padre. Que sea pronto, Elohim, que sea en nuestros días. Así deseamos verte, Señor. Oramos a ti, Señor, por los méritos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Rico, si es tan amable, que nos haga la bendición sacerdotal. Préstame el micrófono. Bendícenos, hermano.
יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia. Adonai alce así hacia ti tu rostro y ponga en ti shalom. Amén, amén. Gracias, Rico. Gracias, Rico. Muchas gracias, amado. Ahí, si usted trajo una ofrenda para el día de hoy, los que nos están viendo por Facebook y que nos están viendo por YouTube, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver este próximo Shabbat aquí mismo en casa de Israel de Ará. Que el Eterno les bendiga, les guarde y que tengan una linda semana. Amén. Amén. Si usted trajo una ofrenda para el día de hoy, nosotros vamos a seguir cantando. Allá van a estar calentando la comida y preparándolo para que